¿Te has sentido alguna vez perdido, esperando una señal, pidiendo una respuesta clara de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que esa señal que has estado esperando está más cerca de lo que imaginas? Que, tal vez, ya está aquí, justo en este momento. Y si te dijera que esta misma señal tiene el poder de transformar por completo tu vida, dándote la dirección, la paz y la claridad que tanto buscas, ¿te atreverías a creerlo? ¿Te atreverías a abrir tu corazón a lo que Dios quiere revelarte hoy? Hoy quiero hablarte de algo muy especial, algo que es tan poderoso, pero al mismo tiempo tan oculto que pocos lo conocen realmente. Un secreto espiritual que, si lo descubres y lo aplicas en tu vida, cambiará tu realidad de maneras que ni te imaginas. Esta es la señal que has estado esperando, la que Dios te tiene preparada. Y solo si permaneces hasta el final de este video podrás conocerla. A lo largo de los próximos minutos voy a compartir contigo una revelación profunda que cambiará tu entendimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Esta señal no es algo que puedas ver con tus ojos físicos, sino con los ojos del corazón, con los ojos de la fe. Te prometo que, si te quedas hasta el final, serás testigo de cómo Dios puede hablarte a través de esta enseñanza y transformarte. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que tomes un momento para comprometerte con tu fe. Escribe en los comentarios una corta frase relacionada con la señal que esperas recibir de Dios. Esto no es solo un comentario más, es un acto de fe. Y al hacerlo, estarás permitiendo que más personas encuentren esta señal de esperanza. Además, si le das me gusta a este video, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otros que, quizás, necesiten escuchar estas palabras justo en este momento. Te felicito por ser parte de este canal, por tomarte el tiempo para conectar con lo que Dios quiere revelarte hoy. Este acto de fe, al comentar y dar me gusta, será una semilla que plantamos juntos, un acto de obediencia que Dios honra. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo, porque en este canal encontrarás apoyo espiritual en cada paso de tu camino, algo que muchos no tienen cerca de casa, pero que aquí, en este espacio, siempre encontrarán. Hoy, la penúltima enseñanza puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. ¿Te atreves a descubrirla? Si es así, quédate conmigo. Al final de este video, te prometo que entenderás lo que esta señal significa para tu vida. Ahora, vamos a empezar este viaje, donde juntos descubriremos cómo esta señal, oculta en las Escrituras, puede cambiar todo lo que conoces sobre la voluntad de Dios para ti. Prepárate para recibir una revelación poderosa. En el Antiguo Testamento, encontramos una historia que revela una de las señales más poderosas que Dios dio a un hombre en un momento de desesperación y confusión. Hablo de Moisés, el hombre que cuando estaba en el desierto pensó que su vida había llegado a su fin, pero en ese lugar árido y solitario, Dios le mostró una señal que transformaría no solo su vida, sino la vida de millones de personas. En el capítulo 3 de Éxodo vemos cómo Moisés, huyendo de su pasado y alejado de su gente, se encontraba solo, cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Era un hombre que ya no se sentía digno, ya no sentía que Dios tuviera algo más para él. Pero, en medio de esa soledad, Dios lo llama desde una zarza que ardía sin consumirse. Este es el primer gran misterio. ¿Por qué la zarza no se consumía? No era un fuego común, era un fuego que no consumía, era una presencia que nunca se apaga. Y esa es la señal que Moisés necesitaba ver. Dios, en su infinita gracia y poder, se revela a través de algo completamente inesperado. A través de lo que parece ser lo más insignificante, Dios nos muestra lo extraordinario. Imagina por un momento que Moisés no hubiera prestado atención a la zarza.
Si él se hubiera mantenido en su rutina diaria, en sus pensamientos de fracaso y abandono, habría perdido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Pero él se detuvo, se acercó, y en ese momento Dios le habló con una claridad absoluta. Lo que parecía ser una simple planta quemándose, se convirtió en la señal que cambiaría toda la historia de su vida. Moisés no solo recibió la revelación de su propósito, sino que también fue llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos habla a través de señales que no entendemos, que no parecen ser importantes, pero que tienen el poder de transformar nuestra vida si realmente prestamos atención? La zarza ardiente, esa señal tan peculiar, fue lo que dio a Moisés el coraje de regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y cumplir con el plan divino. Dios tiene una señal para ti, al igual que la tuvo para Moisés. Puede que esa señal esté en una pequeña coincidencia, en una palabra dicha por alguien, en una circunstancia que no comprendes del todo. En este caso, la ceguera del hombre no solo era una condición física, sino que representaba una forma de opacidad espiritual que Dios quería sanar. Al abrir los ojos del ciego, Jesús no solo lo liberó de su sufrimiento físico, sino que también le dio una nueva oportunidad para vivir su vida con propósito. En tu vida hay algo que te impide ver las bendiciones de Dios. Tal vez no estás viendo la respuesta que esperabas. Tal vez las situaciones parecen oscuras y sin esperanza. Pero Dios te dice hoy, yo puedo abrir tus ojos, puedo mostrarte el camino y puedo hacer que veas lo que no has sido capaz de ver hasta ahora. La señal de este milagro es que, aunque el mundo pueda estar lleno de oscuridad, la luz de Cristo tiene el poder de iluminarnos y guiarnos hacia una vida llena de propósito y de paz. Este milagro también revela otra verdad profunda. Cuando experimentamos el toque de Dios en nuestra vida, no solo somos transformados, sino que somos llamados a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Después de ser sanado, el hombre ciego fue interrogado por los fariseos y la gente, y aunque no comprendían cómo había ocurrido el milagro, él declaró con valentía, «Una cosa sé, que siendo yo ciego, ahora veo». Y esa es la declaración que Dios quiere que hagas también. Cuando experimentes su señal en tu vida, será algo tan evidente que no podrás dejar de testificar sobre lo que Él ha hecho por ti. Una de las señales más poderosas que Jesús nos dio en su ministerio terrenal fue el milagro de la resurrección de Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos a Jesús siendo confrontado con una situación de muerte, desesperanza y dolor. Lázaro, uno de sus amigos más cercanos, había muerto y su familia estaba profundamente afligida. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, ya habían pasado 4 días desde su muerte. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús, «Señor, ya huele mal porque es de 4 días. ¿Cuántas veces has sentido que algo en tu vida está muerto? Tal vez un sueño, una relación o una situación financiera que parece estar más allá de toda esperanza. ¿Cómo reaccionas cuando sientes que ya no hay vida, que la situación es irreversible? Pero Jesús respondió, ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Y al decir esto, Jesús hizo algo que solo Él podía hacer. Ordenó que se removiera la piedra de la tumba y llamó a Lázaro diciendo, «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro, a pesar de estar muerto y en descomposición, salió de la tumba vivo y sano. Este milagro es una de las señales más claras del poder de Jesús sobre la muerte misma. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que nos mostró que Él tiene el poder de traer vida donde solo había muerte.
esperanza donde solo había desesperación. La muerte no tiene la última palabra cuando Jesús está presente. Este milagro es una clara señal de que no hay situación que sea demasiado difícil para Él. Es importante entender que, en este milagro, Jesús no solo nos habla de la resurrección física, sino también de la resurrección espiritual. Así como Lázaro fue llamado a salir de la tumba, Jesús te llama a salir de la muerte espiritual en la que quizás has estado atrapado. Tal vez tu alma ha estado fría, distante de Dios, o has estado caminando en oscuridad, pero hoy Jesús te está llamando a revivir, a dejar atrás las tinieblas y caminar en la luz de su amor. La resurrección de Lázaro también es una señal de esperanza para todos aquellos que han perdido algo importante en su vida. Cuando sentimos que todo está perdido, cuando creemos que hemos tocado fondo, Dios nos recuerda que Él tiene el poder de restaurar lo que parece irrecuperable. Jesús no solo restauró la vida de Lázaro, sino que restauró la esperanza de su familia y de todos los que estaban presentes. ¿En tu vida hay algo que sientes que está muerto? ¿Un sueño que ya no parece posible? Hoy la señal de Lázaro te habla de un Jesús que puede traer nueva vida a esos lugares de tu vida que parecían ser irremediables. No importa cuánto tiempo haya pasado ni lo que haya sucedido. Dios tiene el poder de resucitar lo que ha muerto. Recuerda lo que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa poderosa para ti. Si hoy te sientes en la oscuridad, recuerda que con Jesús la muerte no es el final, sino solo el comienzo de una nueva vida llena de esperanza y propósito. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, encontramos uno de los milagros más conocidos de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces. Jesús estaba enseñando a una multitud de más de 5,000 personas, y al caer la tarde, los discípulos comenzaron a preocuparse porque no había comida suficiente para todos. Fue entonces cuando un joven presentó a Jesús 5 panes de cebada y 2 peces, pero los discípulos sabían que esto no sería suficiente para alimentar a una multitud tan grande. Pero si te detienes a observar, como hizo Moisés, descubrirás que esa señal es la que te llevará hacia un futuro lleno de propósito y transformación. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, aunque venga de una zarza que no se consume? Uno de los momentos más sorprendentes en la vida de los discípulos de Jesús ocurrió en una noche oscura, cuando estaban en medio del mar, enfrentándose a una tormenta violenta. Los discípulos estaban agotados, temerosos y probablemente convencidos de que la muerte era inminente. Pero en ese momento, Jesús se acercó caminando sobre las aguas, y esta aparición se convirtió en una de las señales más impactantes que jamás hayan visto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, se relata cómo Jesús les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Imagínate la escena: un mar embravecido, vientos fuertes y las olas amenazando con tragarse la barca. Los discípulos estaban tan atemorizados que pensaron que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les dio una palabra que los calmó: «No temáis». ¿Qué significa esta señal para nosotros? La tormenta que enfrentaban los discípulos era real, pero la presencia de Jesús era aún más real. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en tormentas emocionales, financieras o espirituales, y nos sentimos perdidos, como si no hubiera esperanza. Pero justo en esos momentos, la señal de Jesús caminando sobre las aguas nos recuerda que Él tiene poder sobre todo lo que nos agita y nos amenaza.
Él no se aleja de nosotros cuando enfrentamos problemas, sino que camina hacia nosotros en medio de nuestras tempestades. Lo más impresionante de este pasaje es lo que sucedió después. Pedro, lleno de fe y con el corazón impulsado por esa señal, pidió a Jesús que le dejara caminar hacia él sobre las aguas, y Jesús, con amor y paciencia, le dijo: «Ven». Pedro, en un acto de fe, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando vio el viento y sintió el miedo, comenzó a hundirse. Pero Jesús inmediatamente lo alcanzó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña algo crucial. La señal de Jesús no es solo un milagro para asombrarnos, sino un llamado a la fe en medio de nuestras tormentas. Así como Jesús caminó sobre el agua, Él puede caminar sobre cualquier situación que te esté hundiendo. Él te llama a salir de la barca de tus miedos y dudas, a caminar hacia Él, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. La clave aquí no es si la tormenta va a cesar de inmediato, sino si confiamos en que Jesús está con nosotros en medio de ella. La señal de Jesús caminando sobre las aguas nos invita a mantener nuestra mirada fija en Él, sabiendo que, sin importar lo que enfrentemos, Él está siempre presente, ofreciendo su mano para levantarnos cuando nos hundimos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, encontramos una de las señales más impactantes de la vida de Jesús, cuando sanó a un hombre ciego de nacimiento. Esta historia no solo es un milagro físico, sino que es un profundo mensaje espiritual que Dios quiere revelarte hoy. Jesús y sus discípulos se encontraban caminando cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos, siguiendo la mentalidad humana, preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego?». En otras palabras, creían que la ceguera era una consecuencia directa de un pecado. Pero Jesús les respondió de manera revolucionaria: «Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Este es un principio clave. Muchas veces, nuestras dificultades y pruebas no son el resultado directo de nuestro pecado, sino que son oportunidades para que el poder de Dios se manifieste de una manera extraordinaria. Si has estado luchando con situaciones difíciles, con una enfermedad, con una relación rota o con cualquier tipo de sufrimiento, es posible que Dios esté permitiendo esto para que su gloria se revele a través de ti. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y untó los ojos del ciego. Luego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, y cuando el ciego lo hizo, su vista fue restaurada. Este milagro tiene un mensaje profundo. La ceguera espiritual que muchos de nosotros experimentamos no solo es física, sino también emocional y espiritual. Hay momentos en los que nuestras vidas están tan llenas de oscuridad, de dudas y de incertidumbre, que no podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Pero al igual que con el ciego, Jesús tiene la capacidad de abrir nuestros ojos, no solo para ver el mundo de una manera diferente, sino para entender el propósito divino en nuestras vidas. La señal de la curación del ciego de nacimiento va más allá de la sanación física. Es una invitación a que Dios abra tus ojos espirituales, que puedas ver la vida con una nueva perspectiva desde su punto de vista. Aquí es donde se manifiesta una de las señales más poderosas de la providencia divina. Jesús no se preocupó por la cantidad limitada de los recursos, sino que los tomó, los bendijo y comenzó a repartirlos. Lo que parecía insuficiente para satisfacer las necesidades de todos, se multiplicó de tal manera que no solo todos comieron,
sino que también sobraron 12 cestas llenas de pan. Una pequeña cantidad, cuando es colocada en las manos de Jesús, se convierte en algo abundante. Este milagro tiene un mensaje profundo para todos nosotros. Dios puede multiplicar lo poco que tienes si lo pones en sus manos. Tal vez hoy te sientes como si tu vida estuviera llena de limitaciones. Tal vez piensas que no tienes lo suficiente, no suficiente tiempo, dinero, talento o recursos. Pero lo que Dios te está enseñando con esta señal es que Él no necesita que tengas mucho para hacer mucho. Lo único que necesitas hacer es poner lo que tienes en sus manos. La clave está en confiar en que, aunque lo que tienes parezca pequeño e insuficiente en las manos de Jesús, eso puede ser multiplicado de maneras que jamás imaginaste. ¿Cuántas veces has tenido miedo de dar lo poco que tienes por temor a que no sea suficiente? Jesús te dice hoy, ponlo en mis manos y verás cómo lo hago multiplicarse. Esta señal también tiene un llamado a la fe. Cuando los discípulos vieron lo que Jesús hizo, no solo se sorprendieron, sino que también aprendieron a confiar en que Él siempre proveerá lo que necesitamos. A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones de escasez o incertidumbre, nuestra tendencia es dudar de que Dios puede proveer. Sin embargo, la historia de la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda que Dios es un Dios de abundancia. Si Él puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo, ¿cómo no podrá suplir todas nuestras necesidades? Este milagro es también una invitación a compartir lo que tenemos con los demás. Al igual que el joven que ofreció sus panes y peces, no debemos temer ofrecer lo que tenemos, por más pequeño que sea, porque lo que damos puede ser usado por Dios para bendecir a otros. A través de este acto de fe, no solo experimentamos la multiplicación de nuestros propios recursos, sino que también somos parte del plan de Dios para proveer para las necesidades de otros. Hoy, Jesús te invita a confiar en Él, a poner lo que tienes en sus manos y ver cómo Él puede multiplicarlo para bendecir tu vida y la vida de otros. No dejes que las limitaciones de lo que tienes te impidan dar, porque en la economía de Dios, lo poco que tienes es más que suficiente cuando lo pones en sus manos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, se narra un evento asombroso y profundamente significativo, la transfiguración de Jesús. Jesús subió a un monte alto acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y allí ocurrió algo que jamás olvidarían. Jesús se transformó delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Además, aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Fue un momento glorioso y desconcertante para los discípulos, quienes, al ver todo esto, cayeron postrados aterrados. En medio de este asombroso espectáculo, una voz proveniente de una nube les dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Este evento no solo fue un milagro visual, sino una revelación profunda de la identidad divina de Jesús. La transfiguración de Jesús es una señal del reino de Dios que está por venir, pero también una invitación a entender quién es Jesús en toda su gloria, más allá de su humanidad visible. La transfiguración es una señal de la gloria de Dios manifestada en la vida de Jesús. Es fácil ver a Jesús solo como un hombre que vivió en la tierra, enfrentó dificultades y murió en la cruz. Pero en la transfiguración, Dios revela a los discípulos un poco de su divinidad, un adelanto de la gloria que Jesús tendría después de su resurrección y ascensión al cielo. Esta manifestación gloriosa fue un recordatorio de que, aunque Jesús vivió en este mundo como un hombre, Él es el Hijo eterno de Dios, lleno de gloria y majestad. Para nosotros,
La transfiguración también es una señal de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así como Jesús brilló con una luz gloriosa en el monte, Dios quiere que nuestra vida refleje su gloria. La transfiguración es un símbolo de la esperanza futura que tenemos en Cristo, la esperanza de que nosotros también seremos transformados en su semejanza, de gloria en gloria, hasta alcanzar la perfección en Él. Pero también es una señal de que debemos oír a Jesús. La voz de Dios en la transfiguración dijo, «A Él oíd». Esto es un recordatorio de que en medio de las voces del mundo debemos poner nuestra atención en Jesús. Él es el único, y a veces la vida puede ser difícil y puede parecer que la gloria de Dios está lejana, oculta tras nuestras luchas y problemas. Pero la transfiguración nos recuerda que la gloria de Dios ya está en nosotros y que esa gloria se manifestará de manera plena cuando estemos con Él en su reino. No debemos perder de vista esta verdad, especialmente cuando enfrentamos tiempos de dificultad. Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, el cual nos capacita para reflejar su gloria y vivir en esa esperanza que nos transforma cada día. La transfiguración también tiene un mensaje poderoso sobre la importancia de estar cerca de Jesús. Solo aquellos 3 discípulos tuvieron el privilegio de ver esta revelación de su gloria. De igual manera, si deseamos experimentar la transformación y la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos acercarnos a Él en oración, en meditación de su palabra y en obediencia a su voluntad. La gloria de Dios se revela a quienes buscan su presencia con corazón sincero y humilde. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, encontramos otra de las señales sorprendentes que Jesús realizó: caminar sobre el agua. Esta historia comienza con Jesús enviando a sus discípulos al otro lado del lago, mientras Él se retiraba a orar. En medio de la noche, una fuerte tormenta se desató, y los discípulos, luchando contra las olas, vieron una figura acercándose a ellos. Al principio pensaron que era un fantasma, pero Jesús les habló diciéndoles, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entonces Pedro, lleno de fe y valentía, le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él caminando sobre el agua. Jesús le respondió, «Ven». Y Pedro, confiando en la palabra de Jesús, salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Pero cuando vio el viento fuerte y las olas, comenzó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este milagro nos habla profundamente sobre la fe en medio de las tormentas de la vida. Como los discípulos, todos enfrentamos momentos de tormenta, momentos de incertidumbre y dificultad, cuando las olas de la vida parecen querer hundirnos. Sin embargo, cuando vemos a Jesús acercarse a nosotros en medio de la tormenta, Él nos llama a salir de la seguridad del barco y confiar en su poder. Jesús no quiere que nos quedemos temerosos dentro del barco, sino que confiemos en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La clave en esta historia es que, cuando Pedro mantenía su mirada fija en Jesús, caminaba sobre el agua. Pero cuando su atención se desvió a las olas y al viento, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que nuestro enfoque en Jesús, no en los problemas que enfrentamos, es lo que nos permite superar las dificultades. Cuando nuestra fe se centra en su poder y no en la magnitud de nuestras tormentas, podemos caminar sobre las aguas que parecen desbordarnos. Este milagro también revela la importancia de pedir a Jesús lo que necesitamos. Pedro no dudó en pedirle a Jesús que lo hiciera caminar sobre el agua. En nuestras vidas, a veces nos sentimos inseguros o incapaces de enfrentar nuestros desafíos, pero debemos entender que Jesús está dispuesto a ayudarnos en lo que necesitemos.
si tan solo lo pedimos con fe. Él tiene el poder de hacer lo imposible y de guiarnos incluso en los momentos más oscuros y tormentosos. El acto de Jesús, al extender su mano y salvar a Pedro, es una de las muestras más claras de su misericordia y compasión. Aunque Pedro dudó, Jesús no lo abandonó. De la misma manera, aunque nuestras vidas puedan llenarse de dudas o temores, Jesús siempre está allí, listo para extender su mano y levantarnos cuando nos hundimos. Nunca estamos solos en la tormenta. Él está con nosotros, incluso en los momentos en que nuestra fe es débil. Este milagro también resalta la necesidad de no permitir que el miedo y la duda nos paralicen. Pedro, al ver el viento y las olas, comenzó a dudar y a hundirse, pero Jesús le recordó la importancia de la fe. La duda es la antítesis de la fe, y cuando permitimos que el miedo se apodere de nosotros, comenzamos a perder nuestra capacidad de caminar hacia la victoria que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, incluso en esos momentos, Jesús nos recuerda que siempre podemos volver a Él. La invitación de este milagro es clara. Cuando enfrentes las tormentas de la vida, fija tu mirada en Jesús, salta fuera del barco de la seguridad falsa y camina sobre las aguas de la fe, porque con Él todo es posible. No importa cuán fuertes sean las olas, si sigues a Jesús, estarás seguro. Él es el Señor sobre todo viento y tempestad, y Él tiene el poder de traer paz a las tormentas de tu vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, encontramos una de las señales más poderosas de la compasión y el poder sanador. Los discípulos, con una mentalidad limitada, le preguntaron a Jesús si el ciego había pecado él mismo o si sus padres habían pecado, pues en esa época se creía que la enfermedad era un castigo por el pecado. Pero Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego, Jesús, mostrando su poder divino y su ternura, hizo algo poco convencional. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, y untó los ojos del ciego con el barro. Después le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó, y cuando regresó, podía ver. Su sanación fue instantánea, y su vida nunca volvió a ser la misma. Este milagro es una profunda lección sobre el propósito de Dios en nuestras pruebas y las bendiciones que pueden surgir en medio de nuestras circunstancias más difíciles. El ciego no estaba sufriendo debido a su propio pecado, sino que su ceguera era una oportunidad para que las obras de Dios se manifestaran. A veces, las dificultades que enfrentamos no son resultado de nuestros errores, sino una plataforma en la que Dios puede mostrar su poder y gloria. Tus dificultades, tu dolor, no son el fin de la historia, sino la oportunidad para que Dios haga algo maravilloso a través de ti. La historia de este ciego también nos habla de la importancia de obedecer las instrucciones de Jesús, incluso cuando no las entendemos por completo. Jesús no sanó al ciego con solo una palabra, sino que lo envió a hacer algo específico, ir a lavarse en el estanque de Siloé. Esto nos muestra que aunque el poder de Jesús es ilimitado, a veces su sanación y bendición vienen a través de nuestra obediencia a lo que Él nos pide, aunque no comprendamos completamente el propósito detrás de ello. El ciego, al obedecer a Jesús, experimentó una transformación completa. Su vida, que había sido oscura y limitada, se llenó de luz y esperanza. Jesús no solo le dio la vista física, sino que también le dio una nueva oportunidad en la vida. Así es con nosotros. Cuando obedecemos las instrucciones de Jesús, Él no solo cambia una parte de nuestra vida, sino que transforma nuestra totalidad
Él toma nuestras vidas rotas y las convierte en algo hermoso y útil para su propósito. Este milagro también es una clara señal de que Jesús vino a abrir nuestros ojos espirituales. Aunque el ciego fue sanado físicamente, esta historia también habla de nuestra necesidad de ser sanados espiritualmente, de pasar de la oscuridad a la luz. Todos estamos, de alguna manera, cegados por el pecado, por la confusión o por las pruebas de la vida. Pero solo cuando permitimos que Jesús nos toque y nos guíe a la obediencia, nuestros ojos espirituales se abren y podemos ver la verdad de su amor y poder. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos en una situación similar a la del ciego. Somos incapaces de ver la solución, estamos atrapados en la oscuridad sin saber cómo salir. Sin embargo, al igual que el ciego, cuando obedecemos la voz de Jesús y tomamos un paso hacia la obediencia, Él nos abre los ojos a nuevas perspectivas, nuevas oportunidades y una nueva vida llena de luz. Este milagro también desafía nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Jesús, incluso cuando sus caminos no son los que esperaríamos? El ciego no cuestionó las instrucciones de Jesús. Él obedeció sin dudar. Nosotros, como creyentes, también debemos aprender a confiar en la sabiduría de Dios, aun cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo en nuestra vida. Recuerda que, a través de la sanación del ciego, Jesús no solo restauró la vista física, sino que también nos mostró cómo Él quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida que están en oscuridad. Si hoy te sientes espiritualmente ciego, perdido en tu caminar o en busca de respuestas, Jesús te invita a acercarte a Él, a obedecer su palabra y permitirle que abra tus ojos. En Él hay sanación y luz para cada área de tu vida, y Él te promete que cuando lo busques con fe, verás su gloria y poder transformador. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, encontramos uno de los milagros más impresionantes de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces. Una gran multitud de personas había seguido a Jesús por toda la región, escuchando sus enseñanzas y presenciando sus milagros. Al llegar la tarde, los discípulos se dieron cuenta de que no tenían comida suficiente para alimentar a todos, y el hambre de la multitud era inminente. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Los discípulos, sorprendidos ante tal pregunta, respondieron que no tenían suficiente dinero para comprar suficiente pan para toda la multitud. En medio de esta preocupación, un joven apareció con 5 panes de cebada y 2 peces. Jesús, al ver esta pequeña ofrenda, les dijo a los discípulos que hicieran que la multitud. Al final, todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 cestas llenas de pan y peces. Este milagro, además de ser un acto de generosidad divina, está lleno de lecciones profundas sobre la providencia de Dios y cómo Él puede usar lo pequeño y lo limitado para hacer cosas extraordinarias. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de escasez, de limitaciones, donde creemos que no tenemos suficiente, demasiados problemas y pocos recursos. Pero Jesús nos demuestra que, si entregamos lo que tenemos a Él, incluso lo más pequeño y humilde en nuestras manos, Él puede multiplicarlo y hacerlo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. El joven que ofreció los 5 panes y los 2 peces representa nuestra fe y nuestra disposición a entregar lo que tenemos a Jesús, sin importar cuán pequeño o insignificante nos parezca. Dios no espera que tengamos todo resuelto, pero sí que le entreguemos lo que tenemos, por limitado que sea. A veces pensamos que nuestras capacidades, nuestras fuerzas o nuestras finanzas son demasiado pequeñas para hacer una diferencia, pero
Cuando las ponemos en las manos de Jesús, Él las multiplica de una manera que sobrepasa toda nuestra comprensión. Este milagro también nos enseña que Dios es más que suficiente. Aunque los discípulos se enfrentaban a una multitud imposible de alimentar con los recursos disponibles, Jesús hizo posible lo imposible. A veces, en la vida, las dificultades pueden parecer tan grandes que no sabemos cómo enfrentarlas. Pero debemos recordar que el Dios que multiplicó los panes y los peces sigue siendo el mismo hoy, y Él puede proveer para cada necesidad, sin importar lo grande que sea el desafío. Otro punto clave de este milagro es la importancia de la obediencia. Los discípulos no comprendían cómo podrían alimentar a tantas personas con tan poco, pero obedecieron las instrucciones de Jesús. La obediencia, aunque a veces no tenga sentido en el momento, siempre es clave para que se manifieste el milagro de Dios. A menudo nos enfrentamos a situaciones donde las soluciones no parecen lógicas ni posibles, pero cuando seguimos la dirección de Jesús, Él transforma lo que tenemos en algo mucho más grande y abundante. Este milagro también tiene una conexión profunda con el proyecto de Dios en nuestra vida espiritual. Jesús no solo provee pan físico, sino que es el pan de vida. Cuando nos acercamos a Él con fe, Él satisface nuestras almas de una manera mucho más profunda que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Así como el pan multiplicado sació a la multitud, Jesús quiere llenar nuestros corazones con su amor, su paz y su presencia. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una manifestación de cómo Dios quiere que estemos saciados en Él, que nuestras vidas estén plenas y colmadas de su abundancia. Finalmente, este milagro nos enseña una verdad fundamental. Dios no solo se preocupa por lo espiritual, sino también por nuestras necesidades físicas y materiales. Cuando tenemos una necesidad, no solo debemos buscar a Dios para lo espiritual, sino también confiar en Él para que provea en todas las áreas de nuestra vida. Así como Él cuidó a la multitud con pan y peces, Él cuida de nosotros en todas nuestras necesidades, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La lección más grande de este milagro es confiar en que lo que tenemos es suficiente para Jesús, y Él puede multiplicarlo para que seamos bendecidos, y a través de nosotros bendigamos a otros. No importa cuán limitados podamos sentirnos, Dios tiene la capacidad de hacer que lo poco que ofrecemos se convierta en una bendición abundante para los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos uno de los milagros más poderosos de Jesús, la resurrección de Lázaro. La historia comienza con la noticia de que Lázaro, un amigo cercano de Jesús, estaba gravemente enfermo. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo». Pero sorprendentemente Jesús no fue de inmediato a ver a Lázaro. En lugar de apresurarse, Jesús dijo que esta enfermedad no sería para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de ella. Finalmente, después de esperar unos días, Jesús decidió ir a Betania, donde vivían Marta y María. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto y había estado en la tumba durante 4 días. Marta, al ver a Jesús, le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta, aún sin comprender plenamente, le dijo que sabía que resucitaría en el último día, pero Jesús le dijo algo que cambió todo. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Jesús luego se acercó a la tumba, y para asombro de todos, Lázaro salió de la tumba, envuelto en vendas, vivo.
Este milagro nos habla profundamente de la victoria de Jesús sobre la muerte y el poder transformador de la fe en Él. La muerte de Lázaro, como todas las pruebas en nuestra vida, no es el final de la historia. A veces enfrentamos circunstancias que parecen ser nuestra muerte espiritual o emocional, pero Jesús nos enseña que Él es la resurrección y la vida. Cuando Él está presente, no hay nada que esté demasiado muerto para que Él lo devuelva a la vida. Uno de los puntos más poderosos de esta historia es el momento en que Jesús le dijo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida». Este no es solo un milagro físico, sino una declaración profunda de que Jesús tiene el poder para dar vida, incluso a lo que parece estar más allá de la esperanza. El que cree en Jesús, aunque su vida esté llena de muerte espiritual, aún puede recibir nueva vida. En la vida, todos enfrentamos momentos de muerte en diferentes formas: relaciones rotas, sueños que parecen morir, problemas que parecen no tener solución. Pero el llamado de Jesús a la tumba de Lázaro es un llamado a nuestra propia vida. Él no solo quiere resucitar los muertos físicos, sino también devolver la vida a nuestras almas, nuestros corazones y nuestras circunstancias. Cuando Marta expresó su fe en la resurrección futura, ella no entendía que la resurrección no es solo algo para el futuro, sino también una realidad para el presente. Jesús vino para darnos vida hoy, en medio de nuestras luchas y dificultades, no solo en la eternidad. La resurrección de Lázaro nos muestra que Jesús tiene el poder de restaurar nuestras vidas ahora, no solo en el día final. Este milagro también nos muestra el profundo amor de Jesús por sus amigos. Cuando Jesús vio el dolor de Marta y María, lloró con ellas. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús compartió el dolor humano con ellas, mostrando su compasión y empatía. Jesús no es un Salvador distante e indiferente. Él está cerca de nosotros en nuestros momentos más oscuros, compartiendo nuestras lágrimas y trayendo consuelo. Además, la resurrección de Lázaro nos invita a tener fe en el poder de Jesús para obrar en nuestras vidas. A veces esperamos que Jesús resuelva nuestros problemas a nuestra manera, pero Él nos enseña que su poder va más allá de lo que entendemos. Cuando Jesús llama a algo muerto, como nuestra fe, nuestras relaciones, nuestras esperanzas, Él tiene la capacidad de traerlo de vuelta a la vida de una manera que excede nuestras expectativas. La lección más profunda de este milagro es que Jesús tiene la última palabra sobre la muerte y la vida. No importa lo que estemos atravesando, Él es la resurrección y la vida, y en Él podemos encontrar nueva esperanza, nueva vida y restauración en todas las áreas de nuestra existencia. Hoy Jesús te llama por tu nombre, como lo hizo con Lázaro: sal fuera. Aunque tu vida parezca estar llena de muerte o desesperanza, Jesús tiene el poder de traer vida, restauración y milagros a tu situación. La resurrección de Lázaro es una señal de que en Cristo siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y siempre hay un futuro lleno de promesas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, encontramos otra poderosa manifestación del poder de Jesús: la calma en la tormenta. La historia comienza cuando Jesús y sus discípulos se embarcan en un bote para cruzar el mar de Galilea. Durante el viaje, una gran tormenta se desató, con vientos fuertes y olas que inundaban la embarcación, poniendo en peligro la vida de todos. Los discípulos, aterrados, fueron a buscar a Jesús, que estaba durmiendo en la parte trasera del barco. Le despertaron y le dijeron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús, con calma, se levantó y reprendió a los vientos y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y al instante hubo una gran calma. Los discípulos, sorprendidos y asombrados, se preguntaron:
¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este milagro nos habla profundamente sobre la soberanía de Jesús sobre todas las circunstancias, incluso las más aterradoras. La tormenta representaba el caos, el miedo y la incertidumbre, pero cuando Jesús se levantó, el caos se transformó en paz. En nuestra vida, a menudo nos enfrentamos a tormentas emocionales, espirituales o físicas, donde sentimos que todo está fuera de control. Es en esos momentos que debemos recordar que, cuando Jesús está presente, Él puede traer calma a cualquier tormenta. Este milagro también revela la humanidad y la divinidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús estaba físicamente cansado y se quedó dormido durante la tormenta. Pero cuando la situación se volvió crítica, Él no se dejó llevar por el miedo, sino que actuó con autoridad. Esto nos muestra que, aunque Jesús comparte nuestra humanidad, Él es también el Rey soberano sobre toda la creación, y su paz puede superar cualquier situación. El miedo de los discípulos es un reflejo de nuestra propia ansiedad en medio de las crisis. Cuando enfrentamos desafíos, nos sentimos vulnerables y sin esperanza, como si las olas de la vida nos estuvieran tragando. Sin embargo, la presencia de Jesús trae seguridad. Al estar con Él, tenemos la certeza de que, aunque las tormentas puedan ser intensas, Él está con nosotros y tiene el poder para calmarlas. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre la fe que tenemos en Jesús cuando las dificultades nos rodean. Los discípulos, a pesar de haber visto muchos milagros de Jesús, temían por sus vidas en medio de la tormenta. Jesús, al reprendérselos, les preguntó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esto nos muestra que la fe en Jesús debe ser más grande que el miedo que sentimos en medio de las tormentas de la vida. Cuando confiamos en Él, nuestra fe puede vencer el miedo y la desesperación. Además, la calma en la tormenta nos enseña sobre el poder de las palabras de Jesús. Al hablar, Él transformó el caos en paz. De la misma manera, las palabras de Jesús tienen poder sobre nuestras vidas. Cuando estamos en medio de nuestras luchas, debemos recordar que sus promesas son la paz que necesitamos, y su voz es más poderosa que cualquier tormenta que enfrentemos. En nuestras vidas, Jesús también puede traer calma a las tormentas interiores. A veces, la tormenta no es solo externa, sino interna, un corazón lleno de ansiedad, una mente llena de dudas, un espíritu quebrantado. Pero Jesús tiene el poder de calmar la tormenta dentro de nosotros. Cuando nos sentimos abrumados, debemos recordar que Él es la paz que necesitamos y con Él podemos encontrar reposo en medio de las adversidades. Este milagro es una invitación a colocar nuestra confianza en Jesús, especialmente cuando las tormentas nos rodean. Aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que nos afectan, podemos confiar en aquel que tiene el control total sobre todo lo que sucede. Jesús no promete que nunca enfrentaremos tormentas, pero Él promete estar con nosotros en medio de ellas, trayendo paz, seguridad y esperanza. Finalmente, la calma en la tormenta nos muestra que Dios tiene un propósito en cada situación que enfrentamos. Las tormentas de la vida no son accidentales ni sin sentido. Dios puede usarlas para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a confiar más en Él y para demostrarnos que, aunque el viento sople fuerte, Él sigue siendo el Señor del universo. Si hoy estás atravesando una tormenta en tu vida, recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos dejará solos, y con su poder las aguas turbulentas pueden calmarse. Jesús es el Señor de la paz, y Él puede traer calma en cualquier situación.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, encontramos una poderosa lección de Jesús sobre la fe, un principio tan fundamental para los creyentes. La escena comienza cuando Jesús sube al monte junto a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Allí experimentaron el evento conocido como la Transfiguración, un momento en que Jesús reveló su gloria celestial, mostrando su naturaleza divina de manera asombrosa. Sin embargo, cuando bajaron de la montaña, encontraron al resto de los discípulos enfrentando un problema, un niño que estaba poseído por un espíritu maligno que no podían expulsar. El padre del niño se acercó a Jesús, desesperado, y le dijo: «Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. A menudo cae en el fuego y en el agua». Jesús, con gran compasión, reprendió al espíritu maligno, y el niño fue sanado al instante. Pero los discípulos, sorprendidos por no haber podido sanar al niño, le preguntaron a Jesús por qué no pudieron hacerlo. Jesús les respondió: «Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Este pasaje es profundamente revelador y ofrece una enseñanza trascendental sobre el poder de la fe. Jesús no les reprochó el hecho de que habían intentado sanar al niño, sino que les enseñó sobre la naturaleza de la fe verdadera. La fe no se mide por su tamaño, sino por su pureza y autenticidad. Una fe pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas, de transformar lo que parece inamovible. La fe que mueve montañas no es una fe que busca impresionar a los demás, ni es una fe basada en lo que podemos hacer por nosotros mismos. Es una fe que depende completamente de Dios. Es la fe que cree que con Él todo es posible, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando tenemos fe en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas, entonces podemos ver milagros. A menudo, como los discípulos, nos enfrentamos a situaciones en las que creemos que no tenemos la capacidad de resolverlas por nuestra cuenta. Nos sentimos impotentes y a veces incluso nuestra fe parece pequeña e insuficiente. Pero Jesús nos enseña que no importa cuán pequeña sea nuestra fe, si es verdadera y sincera, tiene un poder increíble. La fe no se trata de la cantidad, sino de la calidad y de la confianza que ponemos en el poder de Dios. Este principio se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Si hoy estás enfrentando un desafío que parece insuperable, si sientes que una montaña está frente a ti, no te preocupes por la cantidad de fe que tienes. Lo que importa es que esa fe esté puesta en el Dios que es más grande que cualquier montaña. Con fe en Él, las montañas en tu vida pueden moverse. No se trata de mover montañas físicas, sino de superar los obstáculos espirituales y emocionales que nos limitan. El poder de la fe no radica en las circunstancias, sino en la acción que la fe genera. Cuando creemos que Dios puede hacer lo imposible, esa fe nos lleva a actuar en obediencia y a confiar plenamente en su voluntad. Jesús no promete que todo lo que pidamos será hecho de acuerdo a nuestros deseos, pero sí nos asegura que todo lo que pidamos en su nombre, según su voluntad, será concedido. Además, este pasaje también nos recuerda la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe arrogante, que asume que podemos hacer todo por nuestra cuenta, sino una fe que se humilla ante Dios y reconoce que es Él quien tiene el control. La verdadera fe se basa en la confianza total en Dios, en su poder y en su plan perfecto para nuestras vidas. Este principio también nos invita a examinar nuestra relación con Dios. A veces,
Las montañas no se mueven porque no hemos confiado completamente en Él. Nuestra fe puede estar nublada por nuestras dudas, temores o falta de comprensión. Pero si nos acercamos a Dios con fe sincera, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Además, la fe que mueve montañas está acompañada de una vida de oración. En este pasaje, Jesús menciona que este tipo de fe también requiere de oración y ayuno. La oración es el medio por el cual nos conectamos con el poder de Dios, y el ayuno nos ayuda a enfocarnos en Él y a depender de su fuerza en lugar de nuestra propia voluntad. Hoy, si estás enfrentando una montaña en tu vida, Jesús te invita a tener fe como un grano de mostaza. No importa cuán pequeña o débil pueda parecer tu fe, si es genuina, Dios puede usarla para mover montañas y hacer lo imposible en tu vida. Recuerda, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de tu fe. La fe en Dios no es solo un concepto abstracto, es una fuerza poderosa que puede transformar tu vida, tus circunstancias y tu futuro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos una de las historias más poderosas que revelan el poder transformador de Dios, la resurrección de Lázaro. Este milagro no solo muestra la autoridad de Jesús sobre la muerte, sino que también ofrece una profunda lección de esperanza y renovación. La historia comienza con una tragedia. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto. Su hermana, Marta, envió un mensaje urgente a Jesús para que viniera a sanar a Lázaro, quien ya estaba gravemente enfermo. Sin embargo, Jesús demoró su visita y cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro había estado muerto durante 4 días. Marta, en un acto de dolor, se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». A lo que Jesús respondió: «Tu hermano resucitará». Pero Marta pensó que Jesús se refería a la resurrección futura, al final de los tiempos. Sin embargo, Jesús le dijo una de las declaraciones más profundas de su ministerio: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Marta, con fe, reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y su fe fue puesta a prueba al ser testigo de lo que sucedería a continuación. Jesús se acercó al sepulcro, pidió que removieran la piedra que cubría la entrada y con una voz llena de autoridad llamó a Lázaro: «Lázaro, sal fuera». «Sal». Y para sorpresa de todos, Lázaro salió del sepulcro, vivo, aún envuelto en sus vendas mortuorias. Jesús entonces les pidió que lo desataran y lo dejaran libre. Este milagro es un testimonio directo de la victoria de Jesús sobre la muerte y una imagen viva de la resurrección espiritual que Él ofrece a todos los creyentes. Pero más allá de un evento milagroso en la vida de Lázaro, esta historia tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. La resurrección de Lázaro es una metáfora poderosa de lo que ocurre cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Al igual que Lázaro, todos nosotros estábamos espiritualmente muertos, esclavizados al pecado y a la desesperanza. Pero al encontrarnos con Cristo, somos llamados a la vida. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que también vino para darnos una nueva vida a nosotros. La resurrección no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino una realidad que puede ocurrir en nuestras vidas cada día. La resurrección espiritual es el poder de Dios que nos da una nueva oportunidad, una nueva esperanza y un propósito renovado. En el contexto de nuestras vidas diarias, la resurrección de Lázaro también simboliza la transformación que podemos experimentar cuando permitimos que Jesús entre en nuestras circunstancias y nos libere.
Muchas veces nuestras vidas están como el sepulcro de Lázaro, llenas de oscuridad, desesperación y dolor. Pero Jesús viene a nosotros con una voz llena de poder, llamándonos a salir de la muerte y la oscuridad hacia la luz y la vida. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a salir de nuestra tumba espiritual? Tal vez estás pasando por un momento en que sientes que tu vida está marcada por la desesperanza, la culpa, la tristeza o la confusión. Pero recuerda que, al igual que Lázaro, Jesús te llama a la vida. No importa cuán muerta parezca tu situación, Jesús puede traer vida a lo que está muerto. Él tiene el poder de hacer que lo imposible se haga posible. A menudo nos encontramos atrapados en situaciones que parecen no tener salida. Tal vez enfrentamos enfermedades, problemas familiares, adicciones, heridas emocionales o pérdidas profundas. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Él no solo puede sanar lo que está roto, sino que puede traer una resurrección completa a nuestras vidas. Él puede dar vida a tu futuro, a tus sueños, a tus relaciones y a tu alma. El milagro de la resurrección también nos recuerda que Jesús tiene el control de todo, incluso de la muerte. Cuando sentimos que todo está fuera de nuestro control, debemos recordar que Jesús es Señor, incluso sobre lo que parece irreversible. Él tiene poder sobre la muerte, el miedo y la desesperanza. Nada está fuera de su alcance. Si Él pudo traer a Lázaro de la muerte, Él puede traer solución y vida a cualquier situación en nuestra vida. En el plano espiritual, cada vez que nos acercamos a Jesús con fe, experimentamos una resurrección espiritual. La Biblia nos enseña que aquellos que creen en Cristo pasan de muerte a vida. Esto no solo significa una vida eterna, sino una vida abundante aquí y ahora, llena de paz, propósito y esperanza. La resurrección de Lázaro también nos muestra que no debemos quedarnos atrapados en el pasado, ni vivir en el dolor del ayer. Jesús vino a desatar nuestras ataduras y darnos una nueva libertad en Él. A veces nos vemos a nosotros mismos como Lázaro, envueltos en vendas de tristeza, pecado y desesperación. Pero Jesús vino para desatarnos de todo lo que nos ata. Él te llama a una vida plena, libre de las cadenas que te mantienen en la oscuridad. Cuando Él dice, sal fuera, es un llamado a dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de su gloria y poder. La resurrección de Lázaro es también una invitación a vivir como resucitados. No solo se trata de la resurrección futura, sino de vivir con la misma victoria y poder que Jesús demostró en su propia resurrección. Al vivir en Cristo, podemos experimentar cada día como una oportunidad para salir de la oscuridad y caminar en su luz. Hoy, si sientes que hay áreas muertas en tu vida, recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Él tiene el poder de traer vida a cualquier parte de tu ser que esté adormecida o muerta. Confía en Él. Permite que Él te llame a la vida y con Él verás resurrección en cada área de tu vida. Has llegado al final de este poderoso viaje espiritual. Primero que todo, quiero felicitarte, porque muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este. Lo que has experimentado hoy no es casualidad. Dios te ha hablado a través de cada palabra, de cada enseñanza, y es porque Él tiene un propósito para ti. En estos momentos, quiero que te detengas un poco y reflexiones sobre lo que has aprendido. Hoy has sido testigo de cómo la fe, por pequeña que sea, puede mover montañas. Has entendido que, aunque tu situación parezca difícil o incluso imposible, Dios puede hacer que todo cambie. Ahora te invito a comentar una frase para demostrar tu compromiso con lo que has aprendido. Quiero que escribas en los comentarios,
Dios me ha llamado a la vida. Esta frase no solo representa tu compromiso con las enseñanzas de hoy, sino que es una declaración de fe, un acto de fe que muestra al mundo que tú crees en la resurrección de Jesús y en su poder transformador. Escribe esa frase: Dios me ha llamado a la vida, y al hacerlo estarás activando tu fe en el poder de Dios para obrar en ti. Además, quiero que le des me gusta a este video. Al hacerlo, estarás asegurando que este mensaje de esperanza y fe llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así, estarás ayudando a difundir el Evangelio a todos aquellos que están buscando una señal de Dios. Quiero felicitarte por ser parte activa de este canal. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cercana. Por eso, tu acción de comentar y dar me gusta es crucial, porque está permitiendo que este mensaje llegue a más personas necesitadas de esperanza. Es un acto de amor al prójimo y un acto de obediencia a Dios. En este mismo acto de participación estás siendo parte de la obra divina. Antes de continuar con esta reflexión, quiero que pienses en lo siguiente. Si en este mismo momento te encuentras pasando por dificultades, por desafíos o por situaciones que parecen estar fuera de tu control, quiero que recuerdes que el mismo poder que resucitó a Lázaro, el mismo poder que venció a la muerte, está disponible para ti hoy. Él quiere desatar las vendas que te atan y darte vida abundante. Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Hoy, la última enseñanza que quiero compartir contigo es sobre el acto de suscribirse a este canal y seguir viendo estos videos. Cuando te suscribes, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás abriendo las puertas para seguir recibiendo el alimento espiritual que Dios tiene preparado para ti. Cada vez que ves un video, cada vez que permites que el Espíritu Santo te hable, estás fortaleciendo tu relación con Dios. Así como cada día necesitamos alimento físico, también necesitamos alimento espiritual para mantener nuestra fe fuerte y viva. No te pierdas ninguna oportunidad de recibir más de Dios. Ahora bien, si no estás suscrito al canal, quiero que pienses en lo que significa estar conectado a esta comunidad. Las bendiciones que fluyen a través de este canal no solo son para ti, sino también para aquellos con los que compartas este mensaje. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas hoy mismo, porque cuando te suscribes, no solo estás formando parte de un canal, estás siendo parte de una comunidad de fe que comparte, crece y prospera junta. Así que no esperes más, hazlo ahora. Y si ya estás suscrito, te felicito por tu obediencia y compromiso. Tu fe está siendo fortalecida y no solo cambiará tu vida, sino que cambiará la vida de otros. Finalmente quiero invitarte a quedarte un momento más con nosotros. Mientras la música de este video sigue sonando, te invito a que experimentes la paz que solo el Espíritu Santo puede darte. Tómate unos minutos para estar quieto, para agradecer a Dios por este tiempo juntos y para pedirle que continúe guiando tu camino. Dedícale algunas palabras de alabanza y agradecimiento, porque Él ha estado contigo durante todo este viaje. Recuerda, no pauses el video hasta que se acabe. No interrumpas lo que Dios ha comenzado en ti. Deja que esta conexión continúe, que su paz te envuelva y que su amor te transforme. Estamos aquí para apoyarte en tu caminar con Cristo, y cada video es una oportunidad para seguir creciendo. Si este video ha tocado tu vida, te invito a compartirlo con otros. Compártelo con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, con aquellos que están buscando respuestas y consuelo.
Lo que has aprendido hoy puede ser la semilla que transformará vidas. Te felicito nuevamente por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y que sigas experimentando su resurrección y poder en cada área de tu vida. Nos vemos en el próximo video.